La veo, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? ¿La vamos a aceptar acá? Hola Sí. Nelson, Bueno, Gaby tiene una trayectoria muy grande, de por lo que yo estuve viendo. Me da retorno, pero estoy bien, ¿no? Me estoy escuchando como te estoy gritando mucho. No le grito, Gaby, ¿no? No. no, no, se escucha el eco de fondo nomás. ¿Lejos de fondo? Claro, acá lo que ves. A ver, estamos con el técnico. Más arriba, un poquito más para al revés. Bien. Bueno. Creo que ahí estamos bien. ¿Ahí lo escuchás, Gaby? Perfecto. Perfecto. Bueno, Gaby. Gaby, licenciada en psicología con inversiones en mercados, una familia que viene del mundo de las finanzas, que hoy vi un video del padre Enespo Efi, eh, que se hace todos los años en Buenos Aires. Así que estuvo en Nación Más, en todos lados, ahí Gaby, te hice todo el estudio. ¿De dónde estuviste? Estuve Sos todo mi, el día pu- haciendo la tele. sos mi nuevo publicista, Nelson. ¿Viste? ¿Viste? Acá está viendo el operador algo que yo, vos me escuchás, eso es importante, seguimos. Sí, Bueno, te escucho el eco de fondo, pero te escucho bien. escuchás bien. Bueno, Gaby, lo primero más importante, que hice la introducción recién, las personas que hoy ingresan al mercado, como comenté, ¿qué les sugerirías? ¿Cuáles algunos tienen varios años en alza, en bolsa de Estados Unidos, el Merval, para que estén tranquilos? Mira, recién te estaba escuchando, Nelson, que mencionaste una frase de Warren Buffett con el tema de la paciencia y la impaciencia. Y vos sabés que Peter Lynch, ¿no? Hablando de así grandes inversores, tiene una frase también que dice que la gente que no tiene paciencia para enriquecerse, la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente y por eso decide arruinarse rápidamente, ¿no? También Ujú, marcando un poco el tema de la paciencia. Entonces, hay varios factores, Nelson. A ver, el primero es esto es algo para empezar de a poco porque es algo donde uno tiene que ir probando cómo se siente, ¿no? Pensémoslo en otro ujú, ámbito. Alguien que quiere empezar a hacer una actividad física, un deporte. Bueno, no vas a arrancar haciéndolo en forma profesional. Vas a arrancar, vas a probar si te gusta, a ver cómo te sentís, ver el estilo con el que vos te sentís cómodo. Y acá pasa un poco por eso. Primero hay que empezar informándose, educándose, buscando fuentes que sean confiables de información, entender dónde estás invirtiendo y arrancar de a ujú, poco. Porque en ese de a poco vos vas a ir conociendo el mercado, porque muchas veces uno tiene una fantasía, vos antes nombraste algunos mitos, ¿no? De cuánta plata uno tiene que tener. Otra es que el mercado se va a comportar como nosotros esperamos que se comporte, que es predecible, y no lo es. Muchas veces no lo es. Entonces, empezar a conocer el mercado y a nosotros mismos en el mercado. Porque pasa muchas veces que uno cree que tiene una cierta aversión o no al riesgo. He escuchado casos que van con los operadores de mercado y dicen, bueno, mira, no, yo la verdad a mí me gusta el riesgo, así que sí, dale, quiero, sin comprender bien qué es el riesgo y dándose cuenta después, con un cachetazo del mercado, que no se sienten cómodos con ese riesgo que creyeron previamente que sí. Entonces, el ujú. camino despacio es para ir conociéndonos a nosotros como inversores también. Bien, bien. Espectacular. Y ahora vamos a la historia, que es lo que charlamos con vos. ¿Cómo es tu historia en la introducción en el mercado de valores? Si bien sé que tu papá tiene 40 años de análisis en la parte fundamental, pero la parte tuya, porque como que la gente dice psicólogo, me lo Sí. preguntan. Es una combinación extraña, ¿no? Y yo creo que tal vez la combinación surge a partir, como vos decís, Nelson, un poco de lo que desde chica fui viviendo. Si bien lo tuve que frustrar a mi padre junto con mis hermanos de no seguir el camino de operadora de bolsa, pues la verdad que no era tal vez con lo que yo más me sentía cómoda, con la parte más dura. Pero sí desde chica.
O sea, tengo recuerdos de verlo, tanto con su libretita de anotaciones, con Pérez con pan, alpargatas, anotando numeritos, demás, y también pasar muchísimas horas al teléfono, pero muchas, los fines de semana, en cualquier horario, y la frase que siempre decía era, acá se necesita un psicólogo. Y porque yo lo escuchaba y no entendía muy bien por qué alguien que se supone que tiene que hacer una transacción, compra, vende, pasa tanto tiempo hablando con su operador, ¿no? Después me lo fui preguntando con los años. Y después de, también a veces uno tiene que madurarlo en la experiencia personal, ¿no? Yo decidí estudiar psicología, tengo un perfil más humanístico, pero a medida que fui creciendo también, eh, porque también uno empieza a pensar en sus propias finanzas, en su propia visión de futuro, y empecé a Ujú. conectarme un poco más con este mundo. Casi de casualidad llegué con un libro que tal vez lo conoces, de Daniel Kahneman, Pensar rápido, Sí, pensar sí, despacio. premio Nobel. Exacto, un psicólogo que es el primer no economista que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Sí, hay algunos extractores que no me gustan, ¿ves? Pero hablemos de la parte buena. Sí, bueno, pero él hizo todos estos estudios de cómo tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. Y bueno, ahí fue Ujú. como empezando a atar cabos de por qué se daban ciertas situaciones que escuchaba yo a repetición. Y bueno, un poco a partir de eso y viendo que, digamos, los psicólogos no se suelen meter en este terreno porque tal vez es muy técnico, muy específico. Entonces dije, bueno, me parece que tal vez es una herramienta así como uno puede ayudar desde la clínica, desde otros lugares, también para la hora de invertir. Me parece que puede hacer la diferencia para alguien que tal vez muchas veces la parte emocional nos hace que nos vayamos del mundo de las inversiones, porque la pasamos muy mal, no nos bancamos y nos vamos, y tal vez con un poco de gestión emocional eso puede sostenerse en el tiempo. Buenísimo, buenísimo. En esto que tenía la experiencia con tu padre del teléfono y la consulta con el broker, supongo, ¿no? En ese momento, en esos años, yo escuché la charla de tu papá y me impactó porque él hablaba de 40 años de experiencia y daba unos datos de algunas acciones que hoy no las vamos a comentar por un tema que valían tanto y valen tanto, no es la idea esa. ¿Qué le sugerís a los jóvenes como Rodrigo, un joven al lado mío, el doble de edad, le llevo, cuando van a invertir y ese, que vos lo decís muy, muy lindo en las charlas de Clave Bursati, de paso le hago publicidad, ese FOMO, esa cuestión de que me quiero subir cuando todo está arriba. En el mercado sería cuando está en alza. Si lo podés explicar vos mejor que yo. Bueno, el FOMO digamos que lo que significa es fear, es un acrónimo, que significa Fear of Missing Out en inglés, que en español sería el miedo de quedarse afuera, que está relacionado con esta cuestión del sesgo de manada, ¿no? De esta cosa de seguir a lo que hace la mayoría de la gente, primero creyendo que saben más que nosotros y después por el miedo de que te estás quedando fuera de alguna oportunidad. Esto Claro, es el mismo movimiento de las masas que te lleva a sumarte. Claro, claro, exactamente. Siempre pensándolo desde el lado en el que vos simplemente vas a invertir en algo o te vas a meter en algo solo porque lo viste, alguien te lo dijo, sin evaluarlo mucho más, ¿no? Porque a veces uno después lo evalúa, te cierra, querés invertir ahí, eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de como esta presión social, ¿no? Y el miedo de que te estás quedando afuera de algo. Entonces, ahí primero, tomar conciencia, ¿no? Cuando aparece algo así, empezar como a registrar, che, pero pará, yo sé en qué estoy invirtiendo porque volviendo a los grandes inversores, Warren Buffett dice, yo no invierto en algo que no entiendo. Por eso tampoco le Ujú. gusta demasiado el Bitcoin y demás. Digo, lo que no entiende, no invierte. Y me parece que esa es una buena regla, ¿no? Por empezar, para salir del FOMO. Es para estás entendiendo cuál es el riesgo que tiene, qué hay detrás de eso. Y lo otro es, a veces, y tiene que ver con con trabajar la autoconfianza, ¿no? Con esta creencia de que siempre el otro sabe más. Y hasta qué punto es así. Y el otro día lo estaba escuchando a Claudio Suchovicki, que da Ujú. un ejemplo, me parece que en otro contexto, pero que es aplicable acá, que es cuando nosotros vamos, por ejemplo, no sé, queremos ir a comer a algún lugar y empezamos a ir por una zona donde hay restaurantes y tal vez en uno hay
una o dos personas sentadas y en el otro no hay nadie. Y la mayoría de la gente, o la mayoría de las personas solemos decir, bueno, si en este hay personas, seguramente que debe estar mejor, por eso en el otro no hay nadie. Y se empieza a generar toda una rosca, por lo cual toda la gente empieza a ir a ese restaurante que se armó porque hay una o dos personas que fueron primero, pero el resto tal vez siguió a la manada. No necesariamente es el mejor. Entonces, trabajarlo es hacerlo consciente y también tiene que ver con trabajar la propia autoconfianza y siempre tener en claro por qué estamos invirtiendo en algo, de qué se trata esa inversión. Buenísimo, buenísimo. Eso es importante de lo que hablamos con Rodrigo, de ver que la gente, cuando dice el carnicero, el verdulero, sabe que subió el Bitcoin o que subió Nvidia, algunas acciones que la gente del programa nueva no va a entender, quiere comprar. Eso sería un poquito el FOMO, lo que vos dijiste, a ver si lo dice en términos, con ejemplos. Sí, mira, Seríamos, claro, puede ser cuando, por ejemplo, de golpe hay un ciclo del mercado, o sea, digamos que el Merval, que vos lo mencionaste antes, está en el alza. Entonces prendemos la tele y dicen la bolsa subieron las acciones argentinas un 8%, lo que fuese. Y eso puede generar para el que lo está mirando, uy, me estoy quedando afuera de esto que parece ser algo que genera plata. Entonces voy a ir, voy a invertir, voy a arrancar con esto o voy a invertir, no sé, subió YPF, voy a invertir en YPF porque lo vi en las noticias. Muchas veces tiene que ver con eso, o con algo que te cuente un amigo, porque yo algo que he visto también es que el mundo de la bolsa a veces se maneja como el mundo del fútbol, ¿no? En donde en un asado con amigos se charla, digo, para los que son bolseros y les gusta este mundo, a veces se juega así, entonces es, no, viste que vos decías que esta estaba buena, pero ahora bajó, porque esto, porque el otro. Y a veces en ese mismo contexto alguien menciona, no, tal, subió un montón, yo gané un montón con esa, y ahí se empieza también a generar el FOMO. Y ahí es donde se marca la diferencia entre el que tiene criterio y no. El que no tiene criterio y se mueve por el FOMO termina perdiendo. Y ahí aparecen los miedos, y ahí aparecen las frustraciones para volver a intentarlo, ¿no? Claro, porque en esa inversión que tal vez haces, al no saber, estás asumiendo riesgos que desconoces completamente, te metes en algo que no entendés del todo y después viene la frustración, pero sin siquiera entender muy bien qué pasó. Entonces ahí es donde decís, esto no es para mí. Y te corres y te vas de ese lugar. Y la verdad que es una manera, una lástima entrar así en el mercado, porque enfocándolo desde otro lugar puede ser algo que te genere muchas alegrías en el plazo del tiempo. increíble. Esto que la gente por ahí, bueno, los brokers lo hacen, decir, ¿qué perfil tenés? En el caso que vos tenés experiencia con tu papá, que es un perfil a veces moderado, intermedio o agresivo. Si hacen una fusión con tu papá, como vi en ExpoEFI, en la exposición, ¿qué recomiendan o cómo guían a alguien que quiere iniciar en las inversiones? Si se puede decir, ¿no? Sí, bueno, mira, yo no trabajo Ese es específicamente justo. con, claro, yo no trabajo específicamente con la gente que va a invertir con él, eso lo maneja Ah, él, pero perfecto. viste en eso que vos cuando querés empezar, cuando te abrís tu cuenta comitente, que la cuenta comitente es Sí. como la cuenta, como una caja de ahorros, una cuenta corriente de un banco, pero la que tenés en la bolsa. Cuando vos vas con un broker y abrís eso, digamos, hay una ley que necesitas completar un formulario de la CNB, la Comisión Nacional de Valores, que son algunas preguntas para definir tu perfil inversor. Y viste que eso después requiere una renovación y demás. Sí. Bueno, eso es como un parámetro. Lo que pasa es que uno lo suele completar como los formularios que te hacen o las encuestas de satisfacción que las completás medio, bueno, si me lo quiero sacar de Sí, sí, encima. yo completé un par de esas en las billeteras Los dos, virtuales. los dos Cuando hicimos lo mismo. apareció lo de deja quita tu plata que va a crecer, yo llené un par de esas encuestas. Increíble, sí. Sí, si uno se lo quiere sacar de encima, pero es una oportunidad en algún punto para hacer un testeo, por lo menos de lo que uno piensa de uno mismo. Yo creo que eso que uno piensa de uno mismo después en la práctica a veces no es tan así, por eso digo de empezar de a poco, pero es una primera aproximación. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de mi papá,
no todos trabajan así, porque también, no sé, sin nombrar, ¿no? Pero ciertas aplicaciones, vos hoy por hoy en el celular te bajás una aplicación, te abrís vos la cuenta y empezás a operar sin nadie, sin hablar con nadie en el medio, lo cual puede estar muy bueno o puede arruinarte, porque también es como que estás vos con vos Sí, mismo. sí. Pero yo sé que en el caso, por ejemplo, de mi papá, tiene un trato como muy personalizado. Entonces ahí los puntos a tener en cuenta hay varios. El primero te diría, Nelson, es ¿por qué querés invertir? Porque acá pa- a mí siempre me resultó tal vez el mundo de la bolsa como un mundo muy duro del dinero, los porcentajes. Y en realidad estamos hablando de objetivos de vida, de sueños, de deseos, de cosas que querés lograr. No sé, querés irte de viaje con tu familia, cambiar Ujú. el auto, comprar una casa, tener una jubilación más tranquila, porque eso te va a definir cuánto tiempo tenés, que no es lo mismo, porque si vos tenés mucho tiempo todo lo que va pasando en el medio, que es producto, como decíamos, en una decisión de Trump, una guerra eventual que puede suceder, determinadas situaciones geopolíticas, bueno, en el largo plazo se empiezan a disolver un poco. Ahora, si es en el corto o mediano plazo, es diferente. Tampoco es lo mismo la edad que tenés, no es lo mismo la edad que tiene Rodrigo que, no sé, no la edad que tengo La yo, mía, no hay la de problema, mi ¿eh? papá. No es lo No mismo. soy el papá, pero no, sí, claro. Pero podría hacerlo porque tenemos, tenemos bastantes cosas en común. En vivo me mataron, che. Pero bueno, es distinto las edades, o la edad que tengo yo y la edad, yo tengo un hijo de 18 años, no es lo mismo si él empieza ahora, porque tiene mucho más tiempo, tanto para juntar el dinero, para equivocarse, para recuperarse, que cuando uno lo está haciendo, no sé, a los 60 años, por ejemplo. Entonces, todos esos factores, Exactamente. un broker debería, si va a asesorarte o un asesor financiero, debería de mínima tenerlo en cuenta para asistirte un poco aparte de si sos más o menos arriesgado, también para darte un consejo de, mira, tal vez este nivel de riesgo en este contexto es bastante complejo, porque tenés menos tiempo de recuperarte. Bien, y en eso que decías, las diferencias que nos diferencian a papá Nelson y a Rodrigo, concretamente, en tu caso, cuando vos estás en la parte psicológica de esa persona, que le quedan, no sé, 10 15 años para jubilarse, ¿sí? ¿Qué sueles recomendar o suelen recomendar tus padres en ese caso? ¿Renta más fija que variable? Si podés comentar algo, por supuesto, Sí, sin como te compromiso. decía yo, en la parte así más dura de la cartera, digamos, no me siento con el expertise para darle el enfoque de cómo armar esa cartera, pero sí, en esto que mencionás de la Expo EFI, que presentamos lo que es la cartera antifrágil basada en el libro de Antifrag. Nassim Taleb, que de paso se los recomiendo, que tiene también el libro del Cisne Negro, que ahora estoy leyendo, súper interesante. Bueno, esa charla está grabada en mi canal de YouTube, si a alguno le interesa verla. Un poco, justamente de lo que hablábamos, era esto de la personalización de la cartera. Entonces, también de acuerdo al perfil, se tendrá más componentes de renta fija, más componentes de renta variable, de acuerdo al mercado en el que operes, ¿no? Tal vez no es lo mismo si vos invertís mucho o casi todo en CDRs o a través de la bolsa de Estados Unidos o si invertís más en el mercado local. En lo personal, esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la diversificación siempre te ayuda porque si hay algo que está como un poco más endeble en cierto momento, bueno, tenés otras cosas, otros instrumentos que tal vez compensan un poco eso que está más endeble en cierto momento, ¿no? Tanto en el rubro de empresas como tal vez en esto de no sé, los títulos públicos, las obligaciones negociables, por ejemplo. Ujú. ¿Es una pregunta, Y Rodrigo? yo quería plantear un escenario en donde, bueno, los jóvenes sí pueden ser un poco más atrevidos, pero por ahí lo que sucede al preguntarle a la juventud, o no solo a la juventud, sino a personas que no dieron ni siquiera no cruzaron la etapa ni siquiera de investigar un poco, ¿no? Sí, pero yo no entiendo de eso, ¿cómo empiezo? Porque yo no tengo plata y a veces uno piensa que necesita mucho dinero para arrancar y, y a veces uno cree que tiene que tener un capital gigante
pero bueno, lo hablamos un poco con vos, Nelson, el otro día que mencionabas el ejercicio de decir, bueno, es una acción al mes. Sí, es una forma de verlo, pero en la parte de crear capital, ¿qué porcentaje, no sé si entrar en ese sentido de decir qué porcentaje decís vos que hay que separar, pero ¿tenés algún plan que vos recomiendes para crear el capital con el que la persona después pueda dar el paso de decir, empiezo a invertir, empiezo con mis primeras acciones o empiezo con mis primeros productos financieros para empezar a generar? Quizás Bien. un capital más grande, no ganancias, como para decir retiro, pero como un primer paso. Sí, está buena pregunta, Rodrigo. Mira, yo creo que, a ver, hay mucha bibliografía que habla de dejar o guardar por lo menos un 10% del ingreso que uno tiene. Sin embargo, yo te diría que Claro, lo más importante puede ser que ese sea un porcentaje. Hay que ver la realidad de cada uno. Tal vez hay gente que llega mucho más justo y puede, no sé, destinar un 5%. Pero, y hay gente que tal vez, o hay momentos de la vida en la misma persona que tal vez puede destinar un porcentaje un poco más grande. Lo que a mí me parece más importante es la constancia. Es la constancia. Es decir, si yo pongo un montón de porcentaje, pero después al mes siguiente no por determinado motivo, y el otro y voy viendo, me parece que la constancia y acá es importante que tal vez sea lo primero que hagamos cuando tenemos un ingreso, porque es muy fácil después, a lo largo del mes, que esto en los gastos hormiga y demás se vaya yendo. Y si vos te pones a pensar, como vos decías, hay acciones como, se me ocurre, por ejemplo, Comercial del Plata, que es una acción que es súper barata claro. de comprar, que no necesitas, no sé cuánto está ahora, pero estará 300 pesos cada acción, 400, creo que 400 es mucho. Claro. Digo, aunque sea eso, porque si vos te pones a pensar, tal vez por lo que vale un 300 café, pesos, te dejas de 300 comprar un pesos, sí, café sí. por Muy, muy, día, muy barato. Sí. si vos lo empezás a potencializar en el día a día, o un café por semana, Compra 10 acciones. ya al mes podés comprarte unas cuantas acciones. Y acá juega mucho el interés compuesto. Uy, no te escucho. Sin contar que toman Fernet con coca acá y gastan más. Oh, bueno. Sin contar, ahí me escuché que acá en Córdoba toman Fernet con coca, acá en Córdoba, te vas a enterar. Sale mucho más, ¿cierto, Juan? Sale mucho más. Fue un chiste como para comentarte que hay gente que hace inversión un poquito más grande Claro, que el no, café. bueno. No estamos hablando, o yo no soy pro de que uno tenga que hacer una restricción absoluta porque no es sostenible en el tiempo. Se trata de Sí. hacer alguna pequeña modificación, algo que vos cedes en el momento en pos de apostar a algo a futuro. Que bueno, yo Claro, tiene a que ver, los formar parte rebanco de. que se toman el Fernet, uno a la semana, aunque sea, destinarlo a comprar las acciones y eso va a ir creciendo, porque lo que tiene es esto, ¿no? Es la magia de cómo va creciendo y uno después se sorprende, porque, y me ha pasado que decís, ¿en qué momento sucedió esto? Y me ha pasado con mi hijo que, no sé, le daban o plata para un cumpleaños o él tenía un extra y decía, ponerlo en la bolsa, ponerlo en la bolsa. Y después, ¿cómo sucedió esto, no? Para la edad que tiene y demás. Y realmente, para alguien que empieza desde chico, puede ser un cambio muy grande pensarlo de esta forma en su calidad de vida futuro. Tremendo, tremendo. Estamos a 6 minutitos de culminar el Zoom para preguntarte cuáles son tus servicios, Gaby, y tus redes. Rodri ¿Cómo tiene todo, cómo te podemos encontrar pero en bueno que lo YouTube? comentes vos. Bien. Bueno, en Te el dejamos Instagram 6 minutos para que te promociones a full, en me Córdoba, capital encanta. y provincia. Me encanta. Estuve escuchando las promociones de comida y demás cosas que tenían al principio ¿Viste del cómo saqué la programa. Me lengua? encantaron, me encantaron. Bueno, Nelson, yo en redes estoy como gabriela.pascuali con q.psicóloga. En YouTube mi canal, si mal no recuerdo, es M. Gabriela Pascuali, con lo cual, bueno, ahí está la charla del Expo EFI, los videos que vamos subiendo con la gente de Clave Bursátil, también mucho de esta temática. Y bueno, los servicios son básicamente, yo soy psicóloga clínica, con lo cual atiendo virtual, presencial, eh, no necesariamente de temáticas referidas a la bolsa,
pero como hablo de estos temas, mucha gente se acerca a mí en una primera instancia por algún tema, alguna cuestión que está sucediendo en relación o con las inversiones o a veces con el manejo del dinero, porque como bien decías, para poder invertir primero hay que tener un pequeño ahorro y a veces el problema viene como un poquito más atrás, que es en la gestión financiera, que tiene un gran De que estás componente. gastando mucho, claro. Ujú. Excelente. Igual de todas formas, Rodri va a manejar las redes sociales, no de la radio, sino nuestras, y te va a publicitar. Hay mucho material, Gaby, en tu Instagram, en tu canal de YouTube. Tenés notas muy buenas, lo vimos con él en Nación Más, ha salido en televisión, o sea, nosotros nos sentimos un poquito, no amedrentado la palabra, pero con un respeto Pero grande está hacia bueno vos. porque nosotros en Cuando esto él que me recién empezó a empezamos. nombrar todo lo que vos hacías, que te estudiamos anoche y hoy, dijimos, dijimos, Bueno, acá gracias. estuvo en la televisión, Gaby. Es un Bueno, pero chiste ahora cuando estoy hablamos por acá. primera vez. Sí, son medios que permiten tal vez dar un poco a conocer esto que bueno, Nelson, la verdad es que no está muy charlado. Yo lo nombré a Kahneman porque para mí es un referente en el sentido de que esto se piensa tanto como un mundo tan racional, tan que uno siempre toma buenas decisiones, que si lo pensás, tiene que ser de cierta forma, que la emoción no tiene lugar, que empezar a darle este rasgo humano, porque cuando dicen los mercados somos las personas, por supuesto que los que tienen más dinero son los que los mueven, pero son personas tomando decisiones. Entonces, los mercados son emocionales, porque las personas somos emocionales. Así que bueno, la idea un poco, y te agradezco un montón por este espacio y por el tiempo que le han dedicado a esta entrevista para compartir un poco todo esto y bueno, ayudar, ojalá que alguien que lo esté escuchando le resuene y le sirva. Dale, Gaby. Importante para los que no saben, Clave y Bursátil es un canal de YouTube que ustedes hacen todas las semanas o cada 15 días con tus colegas, un espacio que es muy lindo para que la gente lo vea. Comentar un poquito porque no me recuerdo si es todas las semanas o cada 15 días. Sí, con Cleo Bursátil, con con Federico Santos, tenemos el programa Emociones Invertidas, que sale una vez a la semana, usualmente. Ujú. Y bueno, Clave Bursátil en sí es un espacio de capacitación principalmente, donde se dan cursos, talleres, yo he dado talleres de psicología del inversor también ahí, y muchos Ujú. cursos que son para arrancar finanzas, talleres de bonos, bueno, también Andy, que estuvo con vos, da los talleres de Sí, Stop sí, sí, se Loss. me pasa. Así que bueno, ahí es un buen espacio para empezar también a capacitarse en todo este tema de forma amena. Claro, claro. Espectacular. Gaby, gracias a nosotros. Rodri, te dejo Muchísimas gracias, cerrar. Gaby, fue tremendo lo que nos compartiste. Esperamos que podamos repetir esto pronto y con ideas más concretas para entrar así en batalla sobre esto de las emociones y el desafío de romper esos paradigmas que uno va generando con las malas experiencias y a veces hasta con el simple chisme, de pedir consejos a quien no se debe. Ujú. Sí, exactamente. Tiene mucho que ver con esto de ir a la fuente y de también de uno empezar a confiar en uno mismo, pero a partir de la formación. Eso es fundamental. Dale, Gaby. No te decimos que va a ser nuestra columnista porque tenemos que arreglar los números, pero la verdad que un espectáculo. Yo me quedo absorto, no sé, Rodrigo, me saco el sombrero. Eh, Tuvo predisposición, nuestra madrina le dijimos, pero no sé si lo va a aceptar. Eh, Andy, Uf, nuestro padrino, estaba segundo Claro, esperando ya, programa, porque me habías claro, estamos prometido. Me largando habías y es prometido. tremendo por hablar. pero viene con regalos, todo, sí, sí, a las madrinas hay que regalar cosas. Sí, sí. Yo quiero que me manden esas cosas Pronto, ricas pronto que que se pueda estaban. dar algo presencial también. Sí, quiero esas cosas ricas. Me parece que me voy para Córdoba. Guárdenme. Sí, sí, mirá, mirá, mirá. Dame un segundito que ya estamos jugando ahí con el operador. Sí. Lo voy a intentar en este minuto. Mirá esta ricura, unas trufas Uf, con avena, miel y proteína. Así que de un riquísimo. emprendedor, así que pronto, cuando esté por Buenos Aires, vamos a estar en julio, 2 y 3 de julio, por ahí te Traeme un vemos. par. Así que ahí te lo damos y te comes todas las trufas.
Gracias, Gaby. Te Muchas gracias. dejamos el corazón, gracias. Pronto, Rodri, se pone en contacto con vos por la grabación y todo, y las redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Que termine bien el día. Igualmente. Exactamente, nos vemos. Nos vemos. Chao. Un poquito de música.